¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema los factores de la producción. En este tema, que es obviamente de bastante variedad, de bastante amplitud, la teoría económica lo va a dividir en tres partes, ¿no? Primero, estudiar lo que es la naturaleza, lo que es el capital, que son elementos obviamente articulados. Luego viene la teoría del trabajo y luego viene la teoría empresarial, ¿ya? Vamos a trabajar en primer lugar entonces lo que es la cuestión primaria del proceso productivo, o sea, la naturaleza. La naturaleza viene a representar el conjunto de elementos preexistentes al hombre. ¿Por qué se llaman preexistentes al hombre? Porque están antes que el hombre los vaya a explorar y a explotar. De ahí viene el nombre preexistente, ¿verdad? Toda materia prima, todo elemento motriz, todo elemento ambiental siempre va a ser anterior al hombre. Lo que el hombre tiene que hacer es darle un desarrollo sostenible. Por eso se habla de elemento preexistente. Bueno, la naturaleza tiene cuatro características. En primer lugar, se le llama factor tradicional. ¿Está bien? ¿Por qué se le llama tradicional? Porque es el factor clásico de la producción. Adam Smith sostenía en su teoría liberal, su teoría clásica, de que los factores tradicionales de la producción eran fundamentalmente tres: la naturaleza, el capital y el trabajo. Por lo tanto, la naturaleza ingresa como primer elemento tradicional. Se llama originario justamente porque es preexistente al hombre, es decir, la naturaleza ofrece los recursos para que el hombre los pueda primero ubicar y luego extraer, ¿no es cierto? Además, se considera un factor pasivo. Esto tal vez sea la característica más importante. ¿Por qué? Cuando uno determina por qué se le llama pasivo es porque necesita, ¿correcto?, la intervención del hombre. Es decir, el hombre a través de su fuerza de trabajo, de sus capacidades físicas, de sus capacidades mentales, sus capacidades organizacionales, va a poder utilizar tanto el elemento natural, pero explotándolo a través del capital. ¿Está bien? Por lo tanto, se dice que la naturaleza necesita del hombre y del capital, las herramientas que el hombre aplica a la producción. Si nosotros queremos explotar una mina, necesitamos el trabajo de los obreros, el trabajo de los ingenieros, el trabajo de los técnicos, pero también necesitamos las excavadoras, necesitamos los esmeriles, necesitamos la maquinaria, los taladros, ¿no? Todo eso son elementos que se van a combinar para explotar el medio natural. Si queremos obtener la biomasa, o sea, los recursos que están en el océano, necesitamos el trabajo del pescador, el trabajo del piloto, el trabajo de los lancheros, y también necesitamos obviamente de la lancha, de la barca, de la red, todos los elementos que vamos a tener que combinar. Por eso se le llama factor pasivo, ¿correcto? Y además su característica es condicionante. ¿Por qué condicionante? Porque la naturaleza va a determinar la actividad económica que va a desarrollar cada país. Es decir, cada país tiene una capacidad productiva, una capacidad primaria y una capacidad exportadora en función a los recursos naturales que dispone, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros hablamos de países mineros más importantes en la tierra, ahí por ejemplo está nuestro país, porque obviamente estamos dotados de montañas, como decía el gran Jorge Basadre, preñadas, ¿no?, del metal, ¿no es cierto? Y eso lógicamente nos da la condición de ser un país netamente minero. En cambio, no somos un país tan ganadero como Argentina. Argentina tiene el territorio, las pampas, los elementos adecuados para explotar el recurso ganadero, ¿no? No tenemos la capacidad petrolera, por ejemplo, en los países del Medio Oriente, ni siquiera la capacidad petrolera de Venezuela. Pero sí tenemos una gran capacidad en lo que es recursos del gas, ¿no? Y eso al final determina lo que cada país debe producir y debe exportar. Por eso decimos que la naturaleza es un factor condicionante, ¿correcto? Ahora, a través de la estructura económica, la naturaleza tiene los siguientes componentes, ¿ya? En primer lugar, va a estar el medio ambiente, ¿ya? En segundo lugar, las materias primas, y en tercer lugar, las fuerzas motrices. Los tres elementos van a constituir el elemento conjunto llamado naturaleza. Bueno, ¿qué es el medio ambiente? Es todo el espacio geográfico, todo el medio ambiental que nos va a rodear. Por eso decimos bien claro, todo aquello que nos rodea representa el medio ambiente, ¿no? Y además, en las economías modernas, el mantenimiento de ese medio ambiente implica el desarrollo sostenible. Si la economía desarrolla
crece su PBI, pero no desarrolla el medio ambiente, entonces no será sostenible a largo plazo dicho desarrollo. ¿Está bien? Bueno, elementos que conforman el medio ambiente. Va a estar en primer lugar el territorio. ¿Está bien? El territorio, muchachos, está comprendiendo tanto al suelo, ¿no? Todo el relieve terrestre, va a estar también el subsuelo, los elementos fósiles que el hombre puede aprovechar, va a estar el espacio marítimo, el dominio oceánico, ¿no es cierto? Va a estar también los elementos que están en su propia atmósfera, ¿no? Representa pues el elemento territorial. Y luego también estaría el clima, que en este caso se considera como los cambios pluviométricos, ¿no? Los cambios atmosféricos que van a condicionar la producción de un país. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, sostiene que en nuestro país existen cerca de 80 condiciones climatológicas, o lo que se llama comúnmente microclimas, ¿no? Imagínate, tenemos casi el 90% de los microclimas a nivel mundial, por eso que tenemos una capacidad primaria muy sustanciosa, muy rica, ¿no es cierto? Bueno, las materias primas vienen a ser las sustancias, o sea, los elementos materiales que se extraen para poder transformar. Una observación, muchachos. No es lo mismo hablar de materia prima que de materia bruta, y no es lo mismo hablar materia prima que insumo. Hay una diferencia bien elemental. La materia bruta es el recurso preexistente al hombre, pero que aún no ha sido explotado. Ha sido explorado, o sea, encontrado, pero no explotado. En cambio, la materia prima es el recurso natural que ya ha sido explotado, mientras que el insumo viene a ser la materia prima ya con un pequeño valor agregado. El ejemplo clásico, ¿no? Mientras el atún sea un pez en el mar, es una materia bruta. Una vez que ese atún ya ha sido extraído y está en la lancha, es una materia prima. Y cuando ya sale de una fábrica de conservas en forma de un filete o en trozos, en todo caso, viene a ser ya un insumo. Es un concepto ya de valor agregado, pero que se da generalmente para la concepción primaria. ¿Está bien? Bueno, tiene tres orígenes la materia prima. Primero está el origen reproductivo, o sea, el origen animal. Luego viene el origen botánico, o sea, el origen vegetal. Y luego viene el origen fósil, el origen orológico por las montañas, que es el origen de tipo mineral. ¿Está bien? Bueno, y por último están las fuerzas motrices. Las fuerzas motrices son los elementos que proveen movimiento. Es decir, ¿por qué el hombre puede tener capacidad de explotar la naturaleza? Por las energías que ésta puede sostener. Que inclusive algunos pueden decir, la naturaleza esconde muchas energías. Pero estas energías las vamos a manifestar así. Primero estaría la energía solar. Obvio, pues hoy la energía solar para muchos representa la energía que mantendría la descontaminación, el desarrollo sostenible. La energía nuclear, bueno, que en un 95% es utilizada más para efectos bélicos, ¿no? La carrera armamentista que los países más ricos pueden desarrollar. También estaría lo que se conoce como la fuerza del aire. Técnicamente, muchachos, se le llama también energía eólica, ¿no? Eolo, el dios del viento, ¿ya? Imagínate, con el viento se mueven las aspas de los molinos, con el viento está la tracción para la navegación, las velas, ¿no es cierto? Está en función a la fuerza del aire. Está también la tracción animal, o sea, la carga de los animales es determinante también para la producción, ¿no? Los caballos, ¿no? Durante mucho tiempo fueron el arma más importante en las guerras, ¿no? Hoy se usa, por ejemplo, en el juego, en el deporte, en las carreras, ¿no? La carga, por ejemplo, de los burros, ¿no? También puede ser considerada como una forma de tracción animal. La caída de las aguas también es un elemento determinante. ¿La electricidad de dónde viene? De las hidroeléctricas, en un 95%. O sea, eso significa que aprovechamos la caída de las aguas para generar energía. Así que no olvidemos, ¿ya? Sumemos fuerzas motrices, sumemos materias primas y sumemos el medio ambiente y vamos a tener la estructura natural como factor de producción. Continuando con nuestra teoría de los factores de la producción, vamos a encontrarnos ahora en la teoría, en el mundo, el universo del capital. Bueno, dos atingencias importantes. La primera es la siguiente. Cuando uno habla de capital, la mayoría piensa que es el dinero que uno invierte para un negocio, es el dinero que uno apuesta de repente en una casa de juegos, el capital es el dinero que uno tiene para iniciar un negocio. De repente tiene una concepción verdadera, pero esa es en la
idea general, ¿no? La teoría económica obviamente tiene una organización, una estructura para ver ese universo del capital, como lo vamos a ver en un instante, ¿ya? Y la segunda contingencia, ¿por qué se llama capital? La palabra capital viene del latín caput, ¿no? Caput, que significa cabeza. Cuando uno dice cabeza se refiere pues a lo primario, lo que va en un primer lugar, lo que va priorizándose en la taxonomía, en una clasificación. La ciudad más importante de un país normalmente es la capital, ¿no? En el derecho, la pena máxima que se le aplica a una persona que comete un delito es la pena de muerte, por eso le llaman la pena capital, ¿no? Cuando uno habla en la contabilidad de un negocio siempre dice cuál es el capital inicial, cuál es el capital social. Entonces siempre la palabra capital tenemos que determinarla por su origen, ¿no? Caput, cabeza, lo que va primero. Bueno, pero acá hemos venido a definir la concepción moderna del capital. Y el capital se define de esta manera. Es el conjunto de recursos heterogéneos. ¿Por qué heterogéneos? Porque hay una diversidad, hay una mezcla, una combinación, una torre de Babel dentro de las concepciones del capital. Ustedes pueden hablar de un capital técnico, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento aplicado a la producción es un capital técnico. Se puede hablar de un capital jurídico, ¿no? Las propiedades, los inmuebles, el patrimonio de una persona, de una empresa, ¿no? Es una forma de capital jurídico. Un contador te puede hablar de capital social, ¿no? Te puede hablar de la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa, y también es una definición de capital. Un vendedor de ropa en la calle te puede decir que lo que vende es un capital comercial, y también tiene mucho que ver. O un banco puede decir que el capital que presta es un capital lucrativo, y también tiene mucha razón. O de repente, si vamos a las teorías políticas, ¿no? Uno puede hablar de capital financiero. Un capital financiero como la unión del capital de los bancos más el capital de las industrias, ¿no? Que hoy por hoy se llama imperialismo, ¿no? A nivel mundial. O sea que el concepto capital es obviamente muy amplio, por eso le decimos que son recursos heterogéneos, ¿ya? Susceptibles, ¿no es cierto?, de ser aplicados a aumentar la productividad del trabajo. Es decir, el hombre eleva su rendimiento, eleva su productividad, su rendimiento físico, su rendimiento marginal en base al uso del capital. Si yo tengo crochet, palitos para tejer chompas, y lo comparo con tejer chompas en máquinas, en la segunda opción la productividad es mucho mayor. Es evidente que las productividades avanzan conforme se intensifica el capital. Bueno, el capital, ¿como qué factor de producción es considerado? Primero se le llama tradicional. Acuérdense que la naturaleza, el trabajo y el capital son los factores tradicionales de la producción. Factor tradicional, factor clásico. Ahora, ya no es originario, es un factor derivado. ¿Por qué se le llama derivado? Porque justamente es producto de la creación del hombre, ¿no? Es producto de la intervención del hombre, ya sea orgánicamente, materialmente, financieramente, y por lo tanto se le considera derivado. Además es un factor auxiliar, porque auxilia, complementa el trabajo del hombre, ¿no? Un pescador sin lancha sería poco productivo. Un minero sin taladro en una montaña sería poco productivo. Entonces es evidente que gracias al capital, ¿no?, la productividad del hombre puede mejorar. Y además es un factor técnico porque permite al hombre desarrollar investigación, ¿no?, desarrollar nuevos métodos de producción. Y eso también genera una nueva forma de capital moderno. Hoy se habla bastante, muchachos, del capital humano. ¿Qué es el capital humano? El capital humano es la preparación, la calificación que va a tener la mano de obra a través del tiempo, ¿verdad? Así que no olvidar, muchachos, ya el capital es factor tradicional, derivado, auxiliar y técnico, ¿correcto? A ver, ¿cómo se constituye el capital? O sea, ¿cuál es el origen del capital? ¿Cuáles son las tres bases para que el capital se pueda crear, se pueda constituir? Bueno, la primera y la más sencilla, ¿no? Explotando los recursos naturales, por una sencilla razón. Si tú explotas la naturaleza, ¿qué obtienes? Materias primas. Y de esa materia prima se puede generar un medio final que nos puede servir como capital. Es decir, pesco el atún lo vuelvo conserva, la conserva la llevo a mi restaurante para vender causa de atún, o sea que ya generé capital. ¿Te das cuenta cómo lo he generado? Explotando los recursos naturales. O de repente me dedico a la tala,
¿no? Saco el tronco, la corteza del árbol, con eso tengo la madera y con esa madera hago la mesa en la cual voy a trabajar en mi fábrica, en mi sastrería. Entonces ya tengo un elemento determinante. Ingreso a la mina, ¿no? Exploto el hierro, con eso tengo el acero, la siderurgia, ¿verdad? Y con el acero tengo la máquina de coser, que me permitirá producir la ropa. Entonces, un primer elemento para generar capital es mediante la explotación de los recursos naturales, ¿ya? El segundo elemento ya es un elemento más social, digamos, es un elemento más de estructura social de un país, porque dice que el capital se genera mediante el ahorro individual. ¿Qué significa decir el ahorro individual? No olvidar el modelo keynesiano simple, ¿no? El ingreso tiene dos destinos, nuestra renta, nuestro billete. Una parte se va al consumo y la otra parte se va al ahorro. Entonces, si el ingreso lo consumimos al 100%, no se ahorra. Pero si tenemos un ingreso que no se consume totalmente, entonces podemos tener un excedente llamado ahorro, ahorro individual. Yo tengo un ingreso de 600, consumo 500, ahorro 100. ¿A dónde van esos 100? Esos 100 se tienen que ir al sistema financiero, ¿ya? Al sistema financiero que luego lo va a generar mediante el sistema crediticio, el sistema de préstamos, para que las empresas o los agentes deficitarios puedan realizar las inversiones. Sin ahorro no hay inversión y no puede haber capital si no existe inversión. ¿Se dan cuenta? Un empresario que ahorita recibe de un banco 100.000 soles para comprarse, no sé, máquinas de coser. ¿De dónde sacó esas máquinas de coser? De la inversión. ¿Y la inversión de dónde vino? Del ahorro que hizo la gente. Por eso se dice claramente que la inversión tiene como origen el ahorro individual, ¿ya? Y acá viene el elemento más importante, el elemento que va a sostener, ¿no es cierto?, la acumulación de capital. Los economistas modernos le llaman el excedente económico empresarial. Bueno, suena bonito, pero ¿qué significa eso en castellano? Significa que las utilidades que las empresas obtienen, una parte la van a distribuir entre sus dueños o el dueño que tenga o los socios que tenga, y la otra parte queda como una especie de ahorro de la empresa. Justamente ese ahorro de la empresa se llama el excedente económico, ¿está bien? Que al final son las utilidades no distribuidas. Un ejemplo bien simple. Vamos a imaginar que yo pongo una panadería, ¿no? Vendí mi casa y con ese dinero alquilé local, compré los hornos, compré los insumos, contraté mano de obra, o sea, hice la inversión. En el primer año me generó una ganancia de 600. Con esos 600 yo digo 200 para mi bolsillo, porque ese es mi derecho, es mi ganancia. El empresario tiene derecho, ¿no?, a gozar su beneficio. Pero de esos 600 hay 400 que no me he guardado. Esos 400 que no repartí entre el que habla y los propios socios que podríamos tener, viene a ser la utilidad no distribuida. Con esos 400 vamos a poder comprar nuevos hornos, vamos a poder comprar más mesas, ampliar el negocio, comprar más insumos, traer más gente, y eso evidentemente aumenta la capacidad productiva. Las grandes empresas, ¿cómo se construyen? A través del excedente económico. De acuerdo a la, digamos, estructura que tiene la clasificación del capital, vamos a considerar tres parámetros, ¿ya? De acuerdo a la función, de acuerdo a la rotación y de acuerdo al costo, ¿ya? Estos dos últimos vienen a ser los más importantes. Vamos a ver por qué. De acuerdo a la función se habla, muchachos, de un capital productivo y de un capital lucrativo. ¿Dónde está la diferencia? Que el capital productivo es aquel que genera nuevas riquezas. Recordemos este principio. Todo capital es un valor de uso, todo capital es una riqueza, pero no todo valor de uso, no toda riqueza es un capital. Para que la riqueza sea un capital debe tener la capacidad de crearse, de reproducirse a sí misma, ¿no? Si, por ejemplo, yo obtengo madera de un árbol y con esa madera fabrico muebles, fabrico roperos, fabrico camas, la estoy convirtiendo en una forma de capital, ¿correcto? Las materias primas, los insumos, los medios de producción, todos los elementos que de una u otra manera representan un stock, ¿no?, un conjunto de medios para crear nuevas riquezas, se le llama capital productivo. Capital productivo de un restaurante, las ollas, la cocina, los insumos, las mesas, ¿no?, los equipos, todo aquello que va a utilizar en la venta de su comida, ¿no es cierto? En cambio, el lucrativo es totalmente diferente, porque lucrativo, ¿de qué viene? De lucro, ¿verdad?
Y lucro significa el afán de ganancia, o sea que este capital solo genera rentas a su propietario, solo genera ingresos, pero no genera físicamente nuevos productos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me compro, 5 mesas de billar y pongo un negocio alquilando a 5 soles la mesa? ¿No? Entonces eso significa que ese juego de billar para mí se ha vuelto un capital lucrativo. No estoy haciendo nuevas mesas, solamente estoy generando ingresos, ¿no? Por ejemplo, un hospedaje, un hotel también se vuelve un capital lucrativo, ¿no es cierto? O de repente una cancha sintética para hacer deporte, para jugar fútbol, también es una forma de capital lucrativo porque son capitales que no reproducen físicamente nada. Solamente le generan rentas al propietario, un casino, ¿no? El dinero que un banco presta, ¿no? Eso se llama capitales lucrativos. En cambio, la rotación, acá viene lo polémico. Mira, la teoría neoclásica del siglo XIX hablaba de capital fijo y capital circulante. ¿Por qué la diferencia? Mira, capital fijo es aquel que se va a utilizar en varios ciclos de producción, o sea, se utiliza en varios procesos de producción permanentes, no va a cambiar de forma ni va a cambiar de dueño, y tampoco evidentemente va a incorporar su costo al producto que elabora o que genera, simplemente incorpora parte de su costo. Tú dirás, profesor, pero ¿cómo un capital va a transferir solamente parte de su costo? Es que esa parte se llama justamente la depreciación. Ahí están, por ejemplo, las plantas de fábrica, obviamente, las instalaciones, las maquinarias, las herramientas, se va a considerar como un capital fijo. Por ejemplo, en un restaurante, digamos, en una pollería, ¿no? El horno es un capital fijo. ¿Por qué? Analicemos. ¿Ese horno al hacer los pollos cambia de forma? No. El dueño del horno sigue siendo el restaurante, no el que compra el pollo. Por lo tanto, no cambia de dueño. Esa es la idea. Además, el horno no va a incorporar todo su costo, ¿no es cierto?, al pollo a la brasa que está cocinando. Imagínate que yo vaya a comprar el pollo y la cajera me diga son 60 soles más 20.000 del horno, sería 20.060. Pues en la vida me cobran el costo del horno. Lo que me están cobrando es la obsolescencia, el desgaste que esa máquina va a tener en el proceso, ¿verdad? Capital fijo. ¿Cuál es el capital fijo, de un negocio tipo discoteca? La pista de baile, los parlantes, los equipos de sonido, los televisores, el juego de luces, ¿verdad? Es el capital fijo. De un taxista sería el auto, ¿no? De un emolientero sería la carreta, las ollas, ¿verdad? ¿No? Todos aquellos elementos que en la producción van a tener, ¿no?, un proceso de varios ciclos, ¿no?, de varios intervalos. En cambio, el circulante es aquel que se utiliza en un solo ciclo productivo. Es un capital que se va a utilizar una sola vez en el proceso y por lo tanto va a cambiar de forma, va a cambiar de dueño y todo su valor se va a incorporar completamente al producto que transforma o que elabora, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese restaurante de los pollos a la brasa, el pollo que compramos en la mañanita para que en la tarde lo vendamos en el menú, ese es el capital circulante. Si yo vendo un pollo a la brasa a 60 soles y el pollo crudo me costó 10, esos 10 están incluidos en los 60. El pollo es un capital circulante. Las papas, las verduras, el carbón, la leña, todos los insumos que se incorporan directamente son capitales circulantes. ¿Cuál es el capital circulante de un joven que en una moto reparte comidas a domicilio? Sería pues la gasolina, ¿sí o no? ¿Cuál es el capital circulante, por ejemplo, de un señor que vende cremolada? Sería pues el hielo, las frutas para hacer los jugos, etc. ¿Cuál es el capital circulante, por ejemplo, de un guardaespaldas? Sería pues las balas que compra para defender a su empresario, a su patrón, ¿verdad? Evidentemente. En cambio, el arma de fuego pasa a ser un capital fijo. Esa es la diferencia en la rotación. Capitales que rotan permanentemente se llaman fijos. Los que rotan una sola vez se llaman circulantes, ¿ya? Y esto va a ser un referente para la tercera clasificación, porque los socialistas científicos, o llamados también marxistas del siglo XIX y parte del siglo XX, hablan del costo del capital. Y ellos mencionan estas palabras que parecen, no digamos, las anteriores, ¿no? Capital constante y capital variable. ¿Qué es el capital constante? Es aquel que necesita obligatoriamente de la fuerza de trabajo. O sea, por sí solo no genera valor, por sí solo no produce nada. El capital constante está determinado por la masa de capital circulante y capital fijo que tenemos. Los marxistas dicen, ¿no?,
El capital fijo se emplea varios ciclos, el circulante un ciclo, pero ninguno de los dos genera nada mientras no intervenga la fuerza de trabajo. El capitalista es dueño del capital físico, ¿no? Es dueño de ambos capitales, pero sin embargo no es dueño de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el capital constante es aquel que necesariamente requiere la intervención de la fuerza de trabajo. O sea que el capital constante estaría dado por el valor de, digamos, las maquinarias, la depreciación de las máquinas, los insumos, las materias primas, las mercancías elaboradas. Todo eso se llama el combustible, inclusive capital constante. En cambio, el variable está representado por la fuerza de trabajo. Yo les pregunto, en la sociedad capitalista, la fuerza de trabajo no es servidumbre, la fuerza de trabajo no es esclavitud, la fuerza de trabajo es asalariada. Por lo tanto, si es asalariada significa que el trabajador recibe una remuneración, pero ese salario que recibe no es igual al valor que él ha generado. Hay un valor adicional, hay un plus, ¿no es cierto? Hay un valor adicional que el obrero, el trabajador, el comerciante, el profesor, el empleado va generando. Ese valor justamente se conoce como la plusvalía, ¿ya? Y la plusvalía al final se convierte en la ganancia del capitalista, ¿correcto? Esa sería entonces la forma en que los socialistas hablan del capital constante y variable, ¿correcto?